¿Qué tal? Nosotros somos un equipo consistido por Max Pacheco, Daniel Salinas y su servidor Neil Hernández. Y a continuación presentaremos lo que hicimos para la realización de esta situación problema de la materia de fundamentación electrónica. El objetivo principal fue diseñar y analizar un circuito que convierta una señal generada en corriente alterna a una señal de corriente directa y polarizar un circuito consistente en una compuerta lógica implementada con transistores de junta dipolar. Antes que nada, me gustaría dar una breve introducción. La generación de electricidad ha sido un factor importante en el desarrollo de las sociedades en el mundo. Actualmente es prácticamente imposible prescindir de ella, pues nosotros, el ser humano, ha creado un sinnúmero de equipos que pues, necesitan esta electricidad, pues nos ayudan a vivir de una manera más cómoda, a comunicarnos, a transportarnos y demás cosas. Pero para tener esta electricidad, es necesario tener una fuente de poder capaz de transformar la energía necesaria para el funcionamiento de algún dispositivo. Se encarga de suministrar corriente directa a todos estos circuitos electrónicos. Y bien, estas fuentes de poder cuentan con un transformador capaz de modificar el voltaje de entrada en corriente alterna a uno con mayor o menor amplitud de la onda de salida, dependiendo de la aplicación. El siguiente elemento es un rectificador que se conforma de un puente de diodos y un arreglo de 4 dispositivos de forma que la corriente que pase a través de estos vaya siempre en la misma dirección. Posteriormente, en el filtrado, en esta etapa, se introducen capacitores que se encargan de reducir la variación de voltaje, cargando una parte de la energía en ellos y logrando así un efecto de rizado. Finalmente, hay una etapa de regulación que obtiene la carga por dentro del filtro y se encarga de que la salida obtenga un voltaje continuo. Ahora bien, en la ingeniería electrónica se trata de los sistemas electrónicos. Se encarga de todo, ¿no? Software para el diseño de estos circuitos, maquinaria para la creación y cortes en físico, ensamblaje y demás procesos, pues que nuevamente ayuda a la sociedad en las telecomunicaciones, en el transporte, en el mundo digital, la robótica y demás sectores. Y como tal, hay dos categorías de la ingeniería electrónica, la digital y la analógica. En la digital, solo hay dos tipos de valores, digamos, es un formato binario, unos y ceros, y en la analógica es pues principalmente con medidas variables. Por último, me gustaría mencionar lo que son las compuertas lógicas, dar una breve explicación. Pues es, digamos, unos transistores que en su funcionamiento interno nos dan ciertos valores. Brevemente, una compuerta AND nos da un uno cuando los dos valores son iguales. Nos da, bueno, cuando los dos valores son uno. Una compuerta OR solamente nos da uno con que un valor de los introducidos sea uno. La compuerta NOR o NAND niega las anteriores mencionadas. Una XOR nos da un 1 si los valores de entrada son diferentes o 0 si son iguales. Y una XNOR pues niega la anterior. Ok, bueno, y para poder implementar todo esto, tenemos que la situación consiste en empezar con una corriente alterna y ser capaces de controlar estos dispositivos de los que comentaba mi compañero Neil. Para eso tenemos que ser capaces de transformarla en corriente directa. Eh, Así como comentaba, para llevar a cabo dicho proceso ocupamos un transformador que se puede ver aquí. También tenemos un filtro para dicha corriente que hace posible un rizado en la onda que se genera. Esto se crea aquí con el puente de diodos. em, y pues posteriormente se puede llegar a una regulación por medio de un diodo de Zener. Em, Considerando que empezamos con esta situación, podemos calcular el voltaje máximo en la carga, eh, calculando, pues bueno, primero el voltaje máximo que se puede tener, que es raíz de 2 veces el voltaje RMS. De ahí se divide entre la proporción que se cuenta en el transformador, pasa a través de dos Zeners, de dos diodos, y al hacer esto nos da una magnitud de 15,57 volts. Eh, el voltaje de rizado pico pico se calcula de esta manera, igual el voltaje promedio. Em,
Este voltaje en la carga máxima nos sirve para poder calcular la corriente que está presente en dicha carga, que es este 15.5 miliamperes. Eh, una vez que tenemos esto, podemos reducir este circuito grande a este pequeño. Eh, Aquí es en la etapa de filtrado y posteriormente se introduce el diodo de Zener para verificar que el diodo de Zener sí está regulando. Hacemos el análisis de cómo se ve el circuito visto por el diodo. Entonces, pues calculando el voltaje de Thevenin, nos da que nos da de 12.26, que pues es mayor al voltaje del diodo de Zener, o tiene que ser mayor al voltaje del diodo de Zener. Y pues como tenemos que el diodo de Zener y la carga están en paralelo, entonces comparten el voltaje. Y queremos alimentar a los componentes de las compuertas con 6 volts. Y bueno, de igual manera, visto esto de manera ya más práctica en el simulador, pues vamos por partes y vamos a ir viendo cómo se comportan las ondas de las que hablaban mis compañeros. Ahora sí que de una manera más interactiva aquí en el simulador. Primero que nada, para explicar lo que está sucediendo ahorita en el circuito, pues bueno, tenemos el transformador, como bien lo dijo mi compañero Max. Tenemos nuestra fuente de voltaje de corriente alterna, que está dando en este caso un voltaje máximo de 170 volts aproximadamente, lo que nos da un voltaje de RMS pues de 120, ¿no? Que es lo que estábamos buscando. Y esto viene a través, o sea, pues, sale el transformador con la relación de 10 a 1, y esto pasa a través del puente de diodos. Lo que hace el puente de diodos, pues como se explicó anteriormente, pues hace que la corriente solo pase de manera positiva en esta dirección, lo que nos proporciona un rectificador de onda completa. ¿Qué diferencia tiene un rectificador de onda completa contra uno de media onda? Bueno, que si yo del puente de Dios elimino una parte de aquí, podemos ver que la onda solo está afectando en el ciclo positivo y en el ciclo negativo el voltaje es cero, ¿no? Porque, bueno, la corriente es cero, porque no está presente esta parte negativa que está conectando el puente de Dios. Pero ya una vez conectados todos, vemos que en cada medio periodo de la onda original de corriente, pues ahora sí que tenemos nuestro rectificador ya completo. En este caso, pues podemos para el análisis del voltaje máximo que está viendo la resistencia, colocar esta resistencia RS, pues para hacer un análisis breve y corroboramos nuestros números de manera experimental, como bien salió antes la manera teórica, pues ahora aquí podemos corroborar nuestros voltajes, ¿no? Entonces, bueno, después de eso se introduce el componente que es el capacitor, lo que nos va a ayudar que este capacitor sea de un microfaradio, pues va a normalizar los cambios en la corriente y va a ayudarnos a que se mantenga más regular, por así decirlo, el flujo de corriente a lo largo de nuestra resistencia. Asimismo, si introducimos el diodo de Zener, pues podemos ver que se regula el voltaje que pasa por esta misma malla, por así decirlo, y nos va, dado que el voltaje de Zener lo calculamos teóricamente en anteriores minutos, pues podemos asegurar que el voltaje de Zener de feedback forward que nosotros le pusimos nos va a asegurar que tengamos un voltaje máximo en esta, que es la carga, pues de 6 volts aproximadamente. Entonces aquí tenemos ya nuestro convertidor completo con la rectificación completa de corriente alterna a directa, más la etapa de regulación con el capacitor y de filtrado con el diodo Zener. Ahora bien, si energizamos con este mismo circuito la compuerta lógica, bueno, antes de energizarla podemos practicar un poquito la compuerta. La compuerta, estas son dos transistores y entonces, bueno, básicamente nosotros queremos conectar a través de nuestro circuito de corriente alterna directa, queremos conectarlo a el colector de nuestros transistores. Y esto va, y bueno, vamos a poner un interruptor en la base y esto va a permitir que el transistor actúe como un switch. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la corriente en el colector y por ende la corriente en el emisor, pues es beta veces la corriente en la base. Entonces, si la corriente en la base es cero, pues no sabemos que no va a haber corriente ni en el emisor ni en el colector. En este caso, bueno, no va a haber, es una simplificación, pero vemos que la corriente son picoamperes, o sea, nada. Y nuestro LED, en este caso que es el indicador de salida, está totalmente apagado. Y en este caso, si energizamos cualquiera de las bases que están conectadas al colector de nuestro rectificador, está encendida, pues entonces habrá corriente en ambos colector y emisor y nuestro circuito se encenderá. En este caso, cualquiera de las dos funge, pues dado que este es un comportador, y ya estaría ahí explicado
tímidamente nuestra solución a esta situación problema. Y bueno, en conclusión, pues podemos ver que la transformación de energía pues nos ayudó demasiado. Como dije al principio, muchos de los dispositivos, de los aparatos que tenemos en nuestra vida cotidiana pues ya usan energía corriente directa.